Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Una vez más me ha correspondido esta parte y pues sé que es una responsabilidad. Solo le pido al Señor que sea Él usando mis labios a favor de cada uno de ustedes. Él sabe qué es lo que cada uno necesitamos este día escuchar. Voy a cantar una canción, pues es algo que de pronto algunos está relacionado con el tema y tal vez dejamos que algunas cosas nos alejen de la iglesia, nos alejen de nuestros hermanos. Poco a poco me fui alejando, poco a poco otro rumbo tomé. Por casi un día y la dejé. Yo creía vivir libremente, pero más encerrado me hallé. En angustia y peligros yo estaba, cual oveja lejos del redil. Maestro, oh, maestro, el día de mí, perdóname, hoy prometo seguirte hasta el fin. Oh hermano que buscas a Cristo, nunca dejes tu fe marchitar. Un presente que Cristo se acerca. Esta noche Él puede venir. Maestro, maestro, ten misericordia de mí. Perdóname, perdóname, hoy prometo seguirte hasta el fin. Tú que has sido elegido a cuidar de la iglesia de Dios, de este pueblo tú eres responsable. Con la ayuda de Dios triunfará. Maestro, maestro, ten misericordia de mí. Perdóname, perdóname, hoy prometo seguirte hasta el fin. Oh hermano que buscas a Cristo, nunca dejes tu fe marchitar. Ten presente que Cristo se acerca, esta noche Él puede venir. Oh, maestro,
hoy prometo seguirte hasta el fin. Hermanos, yo los invito, vamos a tomar nuestras manos la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Colosenses, el capítulo 3, del versículo 12 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. El tema de hoy es los beneficios del perdón. Voy a hacer una breve recordatorio porque creo que muchos, pues la mayoría o todos, conocemos esta historia, la historia de José y sus hermanos. Pero voy a tomar también la historia de dos hermanos más, que es la historia de Amnón y Absalón. Dice la Biblia en Génesis 30, el versículo 2 y 3, perdón. Ahí nos cuenta el nacimiento de José. Decía que su madre no podía tener hijos. El versículo 22 dice que el Señor se acordó de Raquel. Y por tanto ellas, que el Señor había quitado esa afrenta que ella tenía por no tener hijos, sí, diciendo así que el Señor le daría otro hijo. Pero José creció y pues dice la escritura que su padre lo amaba más que a sus hermanos porque lo había tenido ya en su vejez y era el hijo amado de la familia, o sea, de ese padre. En eso consiste que sus hermanos sintieron envidia de él. Y vendieron a José y le hicieron creer a su padre. José era un joven, porque no era ya un señor, mucho menos, era un joven. Era, por decirlo, un adolescente. Cualquiera en su situación, pues decimos que en la adolescencia es donde somos rebeldes, donde nos comportamos. Y pues ahí se debería él haberse llenado de rencor, de odio, pero no fue así. Él puso en primer lugar al Señor Jesús y él lo conocía como el Dios de sus padres. Le pasaron de todo. Hasta la cárcel fue a dar. Pero en todo eso, creyendo en el Señor. Él no se apartó de Dios. En Génesis 42,
del 7, el versículo 7, perdón, dice, pues ya sabemos eso, que hubo hambre, pues él llegó a ser gobernador de Egipto porque el Señor lo sacó de esa nación. Ya como les había dicho en Génesis 42:7, él ve nuevamente a sus hermanos. Y él sí los reconoció, pero sus hermanos a él no lo reconocieron. No sabían quién era él. Y le llamaron Señor. Ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho cuando él era un muchacho. Le dio unos sueños donde se postraban ante él y sus hermanos se postraron ante él, pero no sabían que era él. Él, en el versículo 17 de ese mismo capítulo, los metió presos. Pero Melville, digamos, ese odio ni rencor por sus hermanos hubiera dejado ahí. Simplemente él estaba como probando si sus hermanos sí habían cambiado. De ahí los envió, sus hermanos regresaron con su padre y de ahí regresaron otra vez. Y él ve a su hermano amado, que era Benjamín, el último hijo que tuvo su padre. Dice Génesis 43, el versículo 16. Que él lo vio. El versículo 3, él se da a conocer a sus hermanos. Y les dice que él es José, ese que ellos un día habían vivo. Y en el 14, en el versículo 14 y en el 15, a sus hermanos. Él habrá a otros hermanos, esos que un día han caído, esos que tal vez pensaron que le habían hecho el peor daño que le habían hecho, pero ahí el Señor mostró que él tenía un propósito con este joven. Y ahí él envió por su padre y todos se fueron a vivir con él. Él los alimentó, los sostuvo. Dice que después, en el capítulo 47, después que murió su padre, él les dijo a sus hermanos, mal ese pedacito, hermanos, el capítulo del 2 y el 13 del libro de Génesis. Dice, y alimentó José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de hijos, porque no había pan en la tierra. Después que ya falleció el padre, este está en el capítulo 50 del mismo libro de Génesis, 21. Dice, bueno, leamos desde el 20, dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy en vida a muchos, con vida a muchos pueblos. Dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los
consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre vivió José 110 años. Digamos que cualquiera en la situación que él había estado, era para que hubiera cogido rencor contra sus hermanos. Pero él no hizo eso. Él limpió su corazón. Él amó a sus hermanos porque lo cogió como el plan que Dios tenía con él. Y él alimentó a su familia, porque él no guardó rencor en su corazón. La familia de él, sus hermanos y los hijos de sus hermanos, sus hijos y todos vivieron en paz, vivieron en armonía, porque él los perdonó de corazón, porque él no guardó rencor, sino que perdonó lo que ellos le habían hecho y los amó de tal manera que él los sustentó mientras él vivió. Porque dice ahí el versículo que leímos, les dijo él a sus hermanos que no tuvieran miedo, que él los iba a sustentar. Les dijo que a ellos y a sus hijos, que no tuvieran miedo, que ya su padre no estaba, pero que de todos modos él los iba a seguir sosteniendo porque eran sus hermanos. Ahora les había dicho que les iba a sustentar. Aquellos eran muchos. Dice en Samuel, en segunda de Samuel, el capítulo 13. Dice, y el versículo 28, pues les dije que les iba a hablar de Amnón y Absalón. Estos dos personajes son los hijos de David, el rey David, ese hombre que tuvo un corazón conforme a Dios. Pero él también cometió errores, pues derribó muchas cosas. Una de ellas es esta que les voy a contar. Pues los dos tuvieron problemas por la hermana de Absalón y media hermana de Amnón. Dice en la escritura, en el versículo 28 del capítulo 13 de segunda de Samuel, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os he dado, esforzaos pues y sé valiente. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Absalón y Amnón tenían problemas, pero Absalón no quiso reconciliarse con su hermano. Él no puso en su corazón el perdonar a su hermano, sino que lo dio a tal manera que lo llevó a la muerte. Y en el versículo 38 del mismo capítulo dice, así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. O sea, él hirió, mató a su hermano, porque él fue el que dio esa orden. Él no quiso perdonar a su hermano, sino que se llenó de odio. Y después le tocó huir de la casa de su padre. Y en el capítulo 18, versículos 9 y 14, nos cuenta el trágico final que tuvo Absalón. Son dos historias muy parecidas y en las dos había problemas,
pero los personajes decidieron actuar diferente. José decidió no guardar rencor y decidió perdonar a su hermano. Absalón no. José tuvo bendiciones en abundancia. Fue el segundo en el país de Egipto. Tuvo, o sea, de todo en abundancia. Pudo llevar a su familia a vivir en Egipto, salvó, o sea, de los beneficios que él tenía. Pudo ayudar a muchos pueblos porque así lo dice la palabra. Salvó a muchas naciones porque el Señor, cuando nosotros, hermanos, decidimos perdonar, mantener un corazón puro para Él, aunque los demás nos quieran ver caídos, Él siempre nos levanta y siempre nos pone en alto si nosotros disponemos el corazón para Él. Pero a Él no le gusta un corazón sucio, a Él le gusta un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que sea agradable para Él. Que nuestros pensamientos, nuestra vida siempre esté limpia, que no guardemos odios, que no guardemos rencores. Que tenemos, como dice, volvamos al versículo de inicio, mis hermanos, que dice que nos soportemos unos a otros. No, ¿cómo les digo? No busquemos o no exijamos que nuestros hermanos se parezcan a nosotros, porque todos somos diferentes. La palabra dice que somos miembros los unos de los otros, pero si nosotros nos observamos, todos, digamos, nuestros ojos son diferentes a nuestras manos, y si no solo nos observamos nuestras manos, nuestros dedos todos son diferentes. Entonces, en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, hay de todo, hermanos. Sabemos el que repica por una cosa, el que no le gusta lo que el otro hermano hizo, pero si lo cogemos de la mejor manera, creo que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Si lo cogemos lo mejor de ahí para nuestra edificación, creo que cada día con eso crecemos un peldaño más. Digamos, si por Y o X motivos un hermano ofende a otro, pues la Biblia dice, vayamos y pidámosle perdón a nuestro hermano si lo hemos ofendido. Y también nos dice que si fue el hermano el que lo hizo, pero él no va, ve tú. O sea, tú, a ti que te ofendieron, ves tú y pídele perdón. Y está en paz con él. Si queremos tener bendición del Señor, debemos perdonarnos. Si debemos tener los beneficios que da el Señor, o sea, esas riquezas, debemos perdonarnos, porque hay un versículo en los evangelios, no me acuerdo del capítulo, pero sé que dice que si tienes algo, o tu hermano tiene algo contra ti, ves primero, o sea, deja lo que tienes y ves y reconcíliate con él, y así llévalo. La ofrenda que está diciendo ahí no es solo plata, hermanos. Hay muchas cosas que podemos ofrendarle al Señor de que Él nos ha dado. Yo me acuerdo un testimonio que del hermano Álvaro, que él una vez no tenía que ofrendar y se ofrendó él. Y digamos, si yo quiero ofrendarle al Señor, o sea, lo que le vaya a dar, tengo que estar en paz con los demás. Porque eso es lo que nos dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere alguna queja, porque nos está diciendo, o sea, no nos está diciendo que estamos exceptos de nada,
Nos está diciendo que si tenemos queja contra el hermano, de la manera que el Señor nos perdonó, nosotros debemos perdonarlo a él. Y si, ahora recordemos, hermanos, si ponemos en una balanza esa queja que, digamos, tenemos por el hermano, porque el hermano me dijo que yo no sabía orar, que yo no sabía cantar, por decirlo así, o que yo hice el aseo, digamos que estuviéramos en el lugar de reunión, que yo lo hice y lo hice mal, esa queja, digamos, si la ponemos en una balanza y ponemos nuestros pecados, todo lo que nosotros éramos cuando el Señor nos perdonó en el otro lado, creo que la manera que el Señor nos perdonó no tiene comparación con nada, pero con nada de lo que nuestro hermano pueda llegar, haya podido llegar a hacernos. Aquí con estas 12 historias, hermanos, ¿cuál de las dos crees que puedes aplicar a tu vida? ¿De la forma que lo hizo José o lo que hizo Absalón? Porque los dos tuvieron finales muy diferentes. El uno murió en su vejez, feliz con su familia. Es más, dice la escritura que él les dijo que cuando el Señor lo fuera y los visitara, que también trae hijos. O sea, vivió y murió con sus hermanos. Él vivió tranquilo, ayudando a sus hermanos, manteniéndolos, que son los recursos eran a él, pues él estaba sosteniendo a sus hermanos. Y esa fue la bendición que él obtuvo por no guardar rencor. Esa bendición que él obtuvo por tener su corazón en paz con sus hermanos. Pero la otra que les conté tuvo un final trágico. O sea, siendo un joven, porque no llegó a la edad, digamos, a la vejez, porque su corazón se llenó de odio, porque su corazón, él propuso hacer lo malo, porque hasta ahí, cuando uno lee toda la historia, se levantó en contra de su padre, cuando el Señor nos manda es amar, honrar a nuestros padres. También les hablo a los niños. Obedecer a nuestros padres, proponer en nuestro corazón, coger esas enseñanzas que nuestros padres nos dan, es estar en paz con ellos, o sea, es obtener bendiciones y beneficios de Dios. Por medio de ellos el Señor nos bendice a nosotros. Pero Absalón, él no quiso obedecer los mandamientos que el Señor había dejado, sino que sí, o sea, hizo todo lo contrario. O sea, el Señor dijo que no mataría y mandó a matar a su hermano. El Señor dijo que honrara a sus padres y él levantó la mano contra su padre. El fin de él, que terminó, dice la Biblia, colgado en unos bejucos, por decirlo así, palabras actuales, en un árbol, en unos bejucos del cabello, y ahí lo terminaron de matar, para que él no fuera a terminar con su padre. Entonces, mis hermanos, creo que si somos la iglesia del Señor, y si el Señor Jesucristo es nuestro Padre, cada uno de los seres humanos, de las personas que se bautizan en el nombre del Señor Jesús, son nuestros hermanos. Porque recordemos que el Señor, cuando le dijeron que iba a ir su madre y sus hermanos, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra del Señor y la hacen.
Esos somos nosotros los que oímos esa palabra y que un día decidimos bautizarnos en su nombre. Y todos, como lo dice la palabra, todos somos sus hijos. Si somos los hijos de Dios, entonces cada uno de esas personas que se bautizaron en el nombre de Jesús son nuestros hermanos. ¿Por qué no nos ponemos en paz con cada uno de ellos? Si yo los ofendí o si ellos me ofendieron a mí, ¿por qué no le decimos al Señor, mis hermanos, que nos quite eso, que nos deje vivir en paz? O más bien que no que nos deje, sino que nos ayude a vivir en paz con nuestros hermanos. Que nos ayude a permanecer en paz con cada uno de ellos, que si algún día los llegamos a ofender de palabras o de hechos, si nos dimos cuenta, son nuestro hermano. A veces, con nuestras palabras, con nuestros hechos, herimos a nuestros hermanos. ¿Por qué no pedirles perdón si lo hemos hecho? Y hermanos, si a ti te ofendieron y sabes que ese hermano no se dio cuenta, ¿por qué tú no vas y hablas con él y le dices, hermano, me sentí mal? ¿Por qué no vas y le dices? O por medio de ti, porque ahora no nos podemos decir específicamente, ¿por qué no le dices, hermano, quiero hablar con usted porque usted hizo algo? O hermana, usted hizo algo que me dolió. Tal vez sí hice eso, o tal vez sí soy eso, pero no era y me dolió. ¿Por qué no nos reconciliamos con ese hermano que tal vez dijo algo que me dolió en lo más profundo? ¿Por qué no le decimos al Señor que nos sane? Porque el Señor sí sana las heridas y las sana de tal manera que tú no te vuelves a acordar de ella. ¿Por qué no le dices al Señor que si hay algún rencor en ti, lo limpie? ¿Por qué no le decimos al Señor que si hicimos algo que ofendiera a nuestro hermano, que nos los haga ver, que nos haga ver ese error que cometimos? Porque queremos estar en paz, queremos estar en armonía, como dice uno de los salmos. Mira cuán y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué no le decimos al Señor que si hicimos algo que ofendiera a nuestro hermano, nos los haga ver para estar en paz, armonía? Que nos enseñe a amar a nuestros hermanos con los errores que tenga, que eso solo los puede buscar Él, que eso solo los puede quitar Él. Nosotros como humanos no podemos quitarle los errores a nadie, mis hermanos. A nadie podemos cambiar, pero el Señor Jesucristo, Él sí cambia y transforma de tal manera que tú puedes ser otra persona. Él hace una transformación tan hermosa en el ser humano que muchas personas que te conocieron cuando tú eras de aquella manera y te ven ahora, dicen, ¿y a ti qué te pasó? Y cuando saben que tú eres cristiano, porque la palabra cristiano es de los que siguen a Cristo, no de los que se hagan llamar cristianos sin saber a quién siguen. Pero los que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que esa transformación solo la hace Él, y por eso le damos gloria y honra a Él. Entonces, si tenemos algo, si nos duele algo, si sentimos que simplemente digámosle al Señor, límpiame, transfórmame, quita lo que a ti no te agrada para yo vivir en armonía
a perdonar, aprendemos también que Dios lo manda. Y entonces ahí, conforme a la voluntad de Dios, los beneficios de Dios. Obtendremos, digamos, puede que nos falte comida, Él la envía. De eso soy testigo. A veces está uno en, digamos, ¿y qué voy a hacer? Y el Señor responde de una manera tan hermosa que uno dice, solo Él lo pudo resolver. Pero eso, si vivimos en paz con Dios. Y para vivir en paz con Él, para estar tranquilos, debemos estar tranquilos sus hijos, o sea, todos los hijos de Dios, o sea, como congregación, como hermanos debemos estar en paz. Debemos de amar al hermano como Él es. ¿Por qué lo vamos a querer cambiar, mis hermanos? Aceptemos a nuestros hermanos como Dios no los trae, porque así no los trae Él. Como Él no los... Así amemos a nuestros hermanos que en el camino, tanto a nosotros como a ese hermano, digamos, tanto a mí como al vivir unidos. Nos enseña a vivir en unidad. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es tu decisión? Ahí donde tú estás, dile al Señor, ¿cuál es esa decisión que tú quieres tomar esta noche? Y perdonar a ese hermano que te ofendió para obtener los beneficios de Dios, que es vivir en paz y armonía con ellos, en tu corazón, y llegar a un final, digamos, un final trágico, un final, porque tú tienes odio en tu corazón. El Señor no es si tú ves que el odio poder vuelva ahí, porque a él le gusta un corazón limpio y puro para Él, donde Él pueda habitar. Todo eso hermoso que Él da, Él dice que de lo que hay en el corazón, de eso habla esta. Entonces, si en nuestro corazón lo que hay es odio, si en nuestro corazón lo que hay es envidia, digamos, envidia por el hermano, ay, es que yo quisiera estar en el puesto que está el hermano, ay, no, porque a él le dieron ese cargo, ay, no, porque, no. Si en nuestro corazón eso es lo que hay, de esto va a salir. Pero si en nuestro corazón hay amor, si en nuestro corazón hay perdón, pueden hacer lo que sea que de ahí sale perdón para el hermano, y no perdón de boca, perdón sincero. Y como José, los beneficios de la economía, los beneficios de vivir en tranquilidad, llegar, el Señor quiera darnos, regalarnos, cuando nos quiere llevar con Él, pero debemos de estar en paz. Hermano, como con el vecino, como con todos, en armonía, hermano. Vivir en tranquilidad, vivir conforme a de Dios. Digamos, llega el problema, pero si en verdad sabemos en quién hemos creído, si en verdad estamos en paz con Dios, siempre vamos a ver la salida. A mí aquí, que vi aquí en el trabajo, la jefa me dijo, ¿y no te preocupa esto? Y yo me quedé como mirándola. Y después que ya dejé, porque no le respondí, sino ella se fue. Yo, total que yo después me metí a caer, como que me quedé pensando y dije, pues si yo estoy en paz, pues el Señor dijo que todo esto iba a pasar, pues entonces yo por qué he de preocuparme. Si Él prometió, Él dijo que a nuestro lado caerían 1000, 10,000, que a nuestro lado venían,
pero que a los hijos de Él no los tocaría. Entonces, si estamos con el Señor, si estamos confiados en Él, entonces, pero para eso necesitamos estar en paz con nuestros hermanos. Para eso necesitamos perdonar lo que nos hayan hecho, o que nuestro hermano nos perdone lo que nosotros le hayamos. Porque a veces, digamos, como ya les había dicho, con nuestras actitudes, digamos, tal vez sin querer los ofendemos. Tal vez uno puede, digamos, pues, un visitante que yo cuando saqué, él un día me dijo, tú eres altiva. Y yo pues lo hice así y no dije nada. Cuando llegué, yo pues al Señor, yo dije, bueno Señor, pues quítalo, porque Javi, yo pues ya hace rato eso ya el Señor lo quitó. Tú si eres amargada. Y yo pues Señor, si soy amargada para las personas, pues quítalo. Si eso, lo que tú quieres que esté en mí, pues quítalo. Y pues sí, hermanos, si algo hay en nosotros que ofenda a nuestros hermanos, nos quite. Y como ya les dije, si alguno ofendió al hermano, pues digámosle sin querer, que le digamos al Señor que él, que sea él eh, el que quite eso de nosotros, mis hermanos. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en paz y armonía, que nos ayude a perdonar y que nos enseñe a perdonar y que nos enseñe a pedir perdón. Que si tenemos que pedir perdón, que nos los enseñe y que nos enseñe de corazón sincero. Oremos, mis hermanos.